Buenas tardes. El tema a tratar en la siguiente ponencia va a ser sobre neumonía aguda. He enfocado la charla a lo que viene a ser la neumonía adquirida en la comunidad. No vamos a tratar esta patología que es muy importante, ya que es una patología frecuente que vamos a ver en los servicios de emergencia. Actualmente, con la coyuntura actual, ¿no? La emergencia sanitaria por la afección a esta pandemia, ¿no? Por el COVID-19, también se ha incrementado los casos que ingresan al hospital por cuadros de neumonía aguda y como sabemos, tanto el diagnóstico como el tratamiento oportuno van a mejorar la morbimortalidad del paciente. Respecto a los temas que se van a tratar en la siguiente ponencia, bueno, vamos a tener lo que es la definición, la epidemiología, tanto en lo que son la incidencia y los factores de riesgo, la etiología que va a ser importante para determinarnos, sobre todo cuando estamos hablando de una neumonía típica o atípica, el diagnóstico que se va a hacer, ¿no? Mediante lo que es la evaluación clínica, algunos exámenes auxiliares y es importante también aquí determinar lo que son los scores de severidad que se van a exponer más adelante, el diagnóstico diferencial y por último el tratamiento específico y el tratamiento general, ¿no? De soporte. Empezamos con la definición. La neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial, ¿no? Tanto en la etapa adulta como en la etapa pediátrica. De ahí su importancia de poder hacer un diagnóstico adecuado. En realidad la presentación clínica puede ser muy variable, ¿no? Vamos a tener casos desde una neumonía leve, en la cual el paciente va a presentar una clínica de fiebre, puede presentar tos, y ya cuadros de neumonía graves, en los cuales el paciente va a presentar sepsis o una marcada falla, una marcada dificultad respiratoria o una insuficiencia respiratoria importante. Como se está mencionando, las características clínicas pueden ser muy variadas. Entonces es importante también hacer un diagnóstico certero, debido a que esta patología puede fácilmente llevarnos a confusión con otras patologías, porque prácticamente el signo más importante que va a tener el paciente, el síntoma, va a ser la disnea, ¿no? Y vamos a ver que hay muchas patologías que producen eventos de disnea. Respecto a la epidemiología, la neumonía adquirida en la comunidad es una entidad, como les dije, muy frecuente. Aproximadamente en Estados Unidos se estima un promedio de 1 millón de hospitalizaciones al año, ¿no? Lo cual es un número importante. Ocupa el sexto lugar como causa de muerte, sobre todo en pacientes adultos mayores. Otra de las cosas que también se ha visto a través de los años es el aumento de la incidencia de infecciones atípicas por gérmenes oportunistas o por virus, ¿no? Justamente actualmente estamos con este tema de la pandemia. En todo el mundo se han registrado 35 millones de casos confirmados por COVID-19 y es una de las principales causas actuales de ingreso hospitalario por neumonía adquirida en la comunidad. Respecto a los factores de riesgo, vamos a encontrar dentro de ellos el paciente adulto mayor, ¿no? En el cual, sobre todo los pacientes que tienen más de 65 años, en los cuales hay una incidencia mayor de hospitalización por neumonía adquirida en la comunidad, y lo debemos de tener en cuenta. Aparte de las enfermedades crónicas, también son factores de riesgo. Dentro de las enfermedades crónicas vamos a tener lo que es el EPOC, que tiene una incidencia importante a nivel mundial. Aparte del EPOC tenemos algunas otras enfermedades pulmonares, ¿no? Las bronquiectasias, el paciente con fibrosis, el paciente asmático, otro tipo de patologías como la falla cardíaca, ¿no? Pacientes que tienen alguna patología previa como un stroke por la secuela, pacientes diabéticos, pacientes que están con algún grado de desnutrición y pacientes que están con algún grado de inmunosupresión también, que se hacen más vulnerables, ¿no? Después tenemos lo que son las infecciones virales, que van a predisponer en muchos casos a que el paciente pueda, secundario a la infección viral, hacer una neumonía bacteriana. También vamos a mencionar lo que es la vía aérea no protegida, para el caso de lo que es tanto la macroaspiración como la microaspiración en pacientes que tengan alguna alteración de la conciencia, por ejemplo, pacientes que han sufrido un ACV
pacientes que han convulsionado, que están bajo efecto anestésico o pacientes alcohólicos también, ¿no? En los cuales se puede producir este mecanismo. Dentro de los hábitos nocivos, una de las cosas que está asociada a mayor riesgo es tanto el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, ¿no? Entonces son importantes al momento de evaluar al paciente determinar estos factores de riesgo para valorar en cada paciente cuáles puede presentar, ¿no? Respecto a la etiología, vamos a encontrar dos grupos importantes, por decirlo así, ¿no? Las neumonías atípicas y las neumonías típicas, ¿no? Dentro de las típicas vamos a tener las típicas bacterianas en primer lugar, y el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Vamos a encontrar algunos otros patógenos como son el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus, también bacterias gram negativas o anaerobios. También vamos a tener algunas bacterias atípicas como son la Legionella, el Mycoplasma, la Clamidia, y son importantes considerar, ¿no? En algunos grupos, sobre todo de riesgo. También vamos a tener la presencia de virus, lo que son el influenza, los rinovirus, el virus sincitial respiratorio. Bueno, hoy por hoy lo que es el SARS-CoV, ¿no? Que produce el COVID-19. Entonces es importante poder nosotros determinar la etiología porque va a depender también de esto para hacer un tratamiento específico. Actualmente se han producido algunos cambios importantes. Dentro de ellos está que la incidencia de cuadros de neumonía adquirida en la comunidad por neumococo han ido disminuyendo. Probablemente esto se deba a que existe una vacuna, ¿no? Y los grupos de riesgo pues se vacunan, entonces obviamente se reduce la incidencia. Después de eso también tenemos lo que son el incremento de virus respiratorio, ¿no? Como es la pandemia actual. Entonces es importante porque en algunos casos hasta el 30% de los pacientes que tienen neumonía en la comunidad tienen infección por virus respiratorios. Entonces, y otra de las cosas también es que a veces es un poco difícil a lograr aislar el germen patógeno que está produciendo la neumonía. Respecto a la fisiopatología de la neumonía en la comunidad, bueno, lo que va a suceder es que va a haber una infección por el patógeno que va a llegar hacia el parénquima pulmonar, hacia la zona de los alvéolos, y principalmente va a ser causada tanto por una bacteria o un virus que van a ingresar a la vía respiratoria. Puede ser a través de gotas, a través de aerosoles, no van a cruzar lo que es la nasofaringe, y bueno, y cuando llegan a la zona alveolar va a haber como una replicación de estos patógenos. Ahora va a depender mucho también de si el inóculo es suficiente o si es que la respuesta inmunitaria también es buena del paciente, ¿no? Cómo está el estado inmunológico, para poder generar un daño en el parénquima pulmonar. Como sabemos, lo que se va a producir va a ser una respuesta inflamatoria, se van a liberar citoquinas a nivel sistémico, esas probablemente presenten los síntomas sistémicos, y también va a haber una inflamación local, ¿no? Del patógeno a nivel alveolar, y esos van a producir los signos y síntomas que son como lo frecuente, ¿no? La producción de esputo, la tos, la disnea. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener las manifestaciones pulmonares y las manifestaciones sistémicas, ¿no? Las manifestaciones pulmonares van a ser las más frecuentes, que el paciente presente tos, presente disnea, presente dolor pleurítico, como signos, ¿no? De neumonía. Aparte, obviamente al examen físico vamos a poder encontrar algunos otros indicadores como son los crépitos, ¿no? Algunos pueden también el paciente presentar roncos. A nivel sistémico, lo que se van a presentar son síntomas generales como son el malestar general, la fatiga, puede ser que el paciente presente criterios de CIS, fiebre, ¿no? Y obviamente van a haber algunos indicadores que nos van a marcar severidad que vamos a ver más adelante, ya cuando solicitemos la analítica correspondiente al paciente. Respecto a lo que son los estudios para ciertos patógenos que les mencionaba, a ver, para el caso de los pacientes
que tienen neumonías leves, en realidad no está recomendado, no es necesario tomar estas pruebas, ¿no? Como son el gram de esputo, cultivo de esputo. Ahora, si ya estamos ante un paciente que tiene una neumonía moderada y que necesita hospitalizarse, sí podemos solicitar estos exámenes, ¿no? Tenemos lo que son los cultivos, hemocultivos, cultivos de esputo y un gram que sale rápido, ¿no? Que, como les he mencionado, nos puede orientar a ciertos patógenos. Si hay sospecha de legionela, también se le puede pedir un PCR, ¿no? Ahora, si estamos en época de mayor incidencia de virus respiratorios, también hay que solicitar, ¿no? Estudios para influenza, adenovirus. Hay un panel de virus respiratorios, ¿no? Para poder determinarlo. Si estamos ante un paciente crítico con una neumonía severa, vamos a solicitar los anteriores y aquí lo que podemos adicionar es un estudio broncoscópico, una fibrobroncoscopía, y se hace un lavado broncoalveolar, ¿no? En el cual podemos determinar, igual vamos a mandar a cultivar esta secreción bronquial para ciertos patógenos. Ahora, debemos recordar que en los pacientes inmunocomprometidos también es importante pedir algunos estudios específicos para algunos gérmenes oportunistas, ¿no? Como son hongos, Pneumocystis jirovecii, algunos virus que son menos frecuentes como el citomegalovirus, que sí son importantes cuando hay sospecha. Dentro de lo que son los exámenes auxiliares del paciente, vamos a solicitar algunos exámenes como es un hemograma completo para ver si el paciente tiene leucocitosis, si tiene leucopenia o linfopenia, ¿no? Que nos van a ayudar para ver a qué nos puede orientar más el diagnóstico o qué tipo de neumonía es. Igual el uso de la proteína C reactiva y la procalcitonina. Un análisis de gases arteriales, sobre todo cuando el paciente tiene signos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Para valorar algunos parámetros gasométricos. De rutina lo que es bioquímico, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, y algunas pruebas específicas para ciertos patógenos que se le va a solicitar al paciente, ¿no? Para el diagnóstico de neumonía es importante la demostración en un estudio de imágenes, en este caso el más común y más accesible que tenemos es la radiografía de pulmones, en la cual vamos a ver la imagen, ¿no? Sugestiva que se produce como infiltrados en un paciente que tiene pues un síndrome compatible con neumonía. Habitualmente el tipo de radiografía que se va a pedir al paciente va a ser con una incidencia postero-anterior y lateral siempre y cuando se permita, ¿no? Muchas veces cuando el paciente es un paciente con limitación en el movimiento o es un paciente crítico, no se va a poder pedir y se le toma simplemente una radiografía antero-posterior. Entonces, en algunos casos va a ser importante que no necesariamente, o sea, si el paciente tiene una radiografía en la cual no vemos alguna imagen sugestiva, significa que el paciente no tiene un cuadro de neumonía, sobre todo en el paciente que clínicamente tiene signos y síntomas compatibles. Entonces, en este caso lo que se va a hacer es pedirle una tomografía de pulmones, ¿no? Este grupo de pacientes que habitualmente van a requerir un estudio más amplio van a ser los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, ¿no? En los cuales no puede ser que no se ven las imágenes y tú le tomas la tomografía y ahí sí se va a ver. Se van a ver, sobre todo para el caso de lo que son las neumonías atípicas, algunas neumonías virales. Respecto a la ultrasonografía pulmonar, que cada vez está más en boga, sobre todo en estos servicios de emergencia, está dentro del protocolo Blue, que es para el manejo de disney en emergencia, y sí nos puede ayudar a identificar rápidamente lo que es el derrame pleural. Después también nos puede ayudar para poder determinar si hay consolidados, que se van a ver como copos de nieve. Incluso ya cuando hay más experticia, de repente se puede hacer un diagnóstico diferencial entre lo que son las atelectasias o las consolidaciones como tal. Nos pueden ayudar en el seguimiento al pie de la cama del paciente también. Respecto al diagnóstico, como les comenté, va a ser necesario que haya una confirmación imagenológica asociada a un cuadro compatible. Y aquí sí va a ser muy importante que nosotros determinemos la severidad, por un lado, y de acuerdo a la severidad,
valorar dónde se tiene que manejar el paciente. Obviamente podemos estar ante una neumonía leve, en un paciente sin factores de riesgo que puede seguir un tratamiento ambulatorio con tratamiento bioral, hasta el caso de un paciente que tenga una neumonía grave y que necesite una atención en una unidad de cuidados críticos, ¿no? Entonces, tenemos varios scores pronósticos para determinar lo que es la severidad, ¿no? El más conocido y más simplificado es el CURB 65, ¿no? El CURB 65 va a tener estos 5 ítems en los cuales tenemos lo que es la alteración de la conciencia o la confusión, que la urea esté por encima de 7 milimoles por litro, que el paciente tenga una frecuencia respiratoria mayor a 30. Esto nos va a ayudar a poder detener la severidad. Otro de los ítems es lo que es la presión arterial. Se considera, para puntuar, tendría que el paciente tener una presión sistólica menor de 90 o una presión diastólica menor a 60, ¿no? Y por último tenemos lo que es la edad, ¿no? Pacientes mayores de 65 años. Entonces, de todas maneras es importante a todos los pacientes poder calcularles un CURB 65, porque nosotros de esa manera vamos a poder determinar dónde podría ser adecuado que el paciente se atienda, ¿no? Como tenemos acá, la mortalidad a los 30 días del paciente con una puntuación de 0 a 1 es de 1.5. Entonces son pacientes de bajo riesgo que habitualmente se consideran que se haga un tratamiento domiciliario. Cuando el puntaje está en 2, ya la mortalidad a los 30 días aumenta. Entonces el paciente probablemente va a necesitar admitirlo para un manejo en emergencia o en su defecto hospitalizarlo o enviarlo a la casa pero con un seguimiento cercano, lo que también es una opción de acuerdo a la valoración del paciente. Y aquí sí va a ser importante también el apoyo familiar que pueda tener el paciente, ¿no? Porque si no tiene apoyo familiar va a ser un poco también difícil a veces enviar al paciente. Entonces esa parte también hay que valorarla. Y si el paciente tiene una puntuación de 3 a 5, definitivamente sí, el paciente tiene que admitirse, tiene una mortalidad alta, casi del 30%, entonces tiene que ingresar probablemente a una unidad crítica. He ahí la importancia de poder realizarle estos scores. Otra de las cosas importantes que tenemos es, otro de los scores pronósticos es el PSI o el Pneumonia Severity Index, en el cual tenemos más ítems, ¿no? Para poder hacer la puntuación. Lo cierto es que básicamente también nos va a ayudar uno a determinar lo que es mortalidad. Vemos como el PSI ya en 4 tiene una mortalidad de 9 y el PSI en 5 una mortalidad de 24, ¿no? Ya estos dos, tanto el 4 y el 5, el paciente tiene que hospitalizarse, ya sea en una unidad en emergencia, puede ser en una unidad de cuidados críticos, pero tiene que hospitalizarse el paciente, ¿ya? Una de las cosas que les quería comentar antes que me olvide es, yo he puesto acá la urea más de 7 milimoles por litro. Habitualmente muchos de los laboratorios nos va a arrojar lo que es la urea en miligramos por decilitro, ¿no? En el caso de que sea miligramos por decilitro, el valor de corte va a ser 20, ¿no? Mayor a 20. Como ya mencionamos en la diapositiva anterior, cuando el paciente tiene un CURB 65 de 1 o menor a 1, puede ser que el paciente pueda realizar su manejo ambulatorio, ¿no? Aquí entraría lo que es el PSI de 1 y de 2. Si el paciente tiene un PSI de 3 y un CURB 65 de 1, habría que valorar el manejo hospitalario, ¿no? O un CURB 65 mayor o igual a 2 también. Si la saturación, obviamente, si el paciente va a requerir algún tipo de oxigenoterapia, también tiene indicación de hospitalización. Y ya el paciente que va a necesitar un manejo intensivo va a ser el paciente que tiene una falla respiratoria, que va a requerir algún soporte ventilatorio, llámese ventilación mecánica, o un paciente que está en shock séptico secundario al cuadro neumónico. Aquí se presenta una tabla que está en la guía del ITSA del 2007, en las cuales definen cuándo vamos a hablar de que una neumonía es severa, ¿no? Que a veces es importante conocerlo.
Aquí tienen criterios mayores y menores. Los criterios mayores, no se olviden, son dos. Es el shock séptico con necesidad de vasopresores o que el paciente tenga falla respiratoria que requiera ventilación mecánica, ¿no? Si tiene uno de los criterios mayores, ya se considera que es una neumonía grave. Ahora, también hay criterios menores. Tenemos acá lo que es la frecuencia respiratoria mayor a 30, un PAFI menor a 250, que hay infiltrados multilobares, que el paciente esté confuso, ¿no? Que la URI esté por encima de 20, que el paciente tenga leucopenia, trombocitopenia, que esté hipotérmico o que haya hecho algún episodio de hipotensión que haya requerido fluidoterapia, pero que se haya recuperado la presión. Entonces es importante, si tiene 3 o más de los criterios menores, también vamos a considerar que es un paciente que tiene una neumonía grave. Como mencionamos, vamos a tener la opción de brindarle tratamiento ambulatorio, manejo ambulatorio a cierto grupo de pacientes, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, pacientes, como dije, con un Q65 menor o igual a 1, con buen soporte familiar, que se pueden ir a la casa, sin comorbilidades y que no hayan usado antibióticos previos. El paciente puede recibir doxiciclina, citromicina, aunque en algunos lugares los pacientes tienen una alta resistencia a estos medicamentos. En este caso se tiene que dar fluoroquinolonas, que sería en nuestro contexto, ¿no? Fluoroquinolonas respiratorias, que puede ser levofloxacino, moxifloxacino, más o algún beta-lactámico más un macróleo. También tenemos digamos, el escenario donde el paciente sí tiene comorbilidades o que ha usado antibióticos previos. Aquí tendríamos que escoger lo que son fluoroquinolonas respiratorias o un beta-lactámico más un macróleo. Ahora, respecto al tiempo de uso de antibióticos, en la última guía del ATS, recomienda que puede ser unos 5 días, ¿no? El tiempo de tratamiento ambulatorio. Va a depender mucho también del estado del paciente. Otra de las cosas importantes a mencionar en esta diapositiva es las comorbilidades que vamos a considerar en el paciente, pues es las enfermedades pulmonares crónicas, tanto hepáticas también, para pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos, alcohólicos, con algún tipo de inmunosupresión o cáncer, ¿no? Ahora, respecto a qué medicamentos debemos usar, como digo, tenemos las fluoroquinolonas respiratorias, podría ser el levofloxacino a una dosis de 750 miligramos diario, o moxifloxacino también a una dosis de 400 miligramos diario, ¿no? Tenemos también que se puede utilizar como beta-lactámicos, amoxicilina, ácido clavulánico, dependiendo digamos, de la posología, se puede dar 3 o 2 veces al día, no agregado a lo que es algún macróleo como es acitromicina o claritromicina, ¿no? Otras opciones también serían algunas cefalosporinas como son la cefuroxima, por ejemplo, 500 miligramos cada 12 horas. Si nuestro paciente va a tener criterios de ingreso hospitalario, igual tenemos que evaluar la severidad para ver si solamente el paciente requiere una hospitalización en área de hospitalización o en una unidad de cuidados críticos. Es importante siempre manejar el ABC, ¿no? El manejo de la vía aérea. Si la vía aérea está comprometida, no es permeable, pues el paciente se tiene que manejar la vía aérea. En este caso, si el paciente tiene una neumonía grave, probablemente se va a tener que intubar y conectar a ventilación mecánica, ¿no? El soporte ventilatorio es una piedra angular en el tratamiento de la neumonía grave. El manejo del shock séptico también, ¿no? Como ustedes ya conocen, ¿no? Dentro de las guías se va a manejar tal cual es el protocolo de shock séptico. Y respecto al tratamiento específico vendría lo que es la antibiótico-terapia y a ver qué otros medicamentos se podrían usar. Dentro del tratamiento específico yo consideraría lo que son el uso de antibióticos, que hay que saber qué antibióticos ofrecerle a los pacientes. Y lo otro es los corticoides, que también vamos a hablar más adelante, son un tema cuestionable. Existen muchos estudios de lo que es el uso de corticoides. Como les comenté en la última guía del 2019 del ATS, en el ítem 12 se plantea, ¿no? El paciente que se debe quedar hospitalizado debería usar corticoides, que es la pregunta, ¿no?, a desarrollar. A ver, con un grado de recomendación alto y un nivel de evidencia alto, se recomienda no usar rutinariamente los corticoides en pacientes que no tienen una neumonía grave.
O sea, ahí descartado, ¿no? Neumonía grave no se le puede, no tiene sentido ponerle corticoides. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente sí tiene una neumonía grave, ¿no? Acá lo que está indicado es no lo sugieren de rutina, es una recomendación condicional, el nivel de evidencia es moderado. Ahora, existen algunos estudios que han encontrado que hay una disminución de la morbilidad, ¿no? Estadísticamente significativa la mortalidad no, pero la morbilidad sí, lo que es que mejora la oxigenación, los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos también. Entonces aquí se va a tener que seleccionar básicamente al paciente que se va a beneficiar del uso de corticoides, ¿no? Pero de rutina no está indicado, entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Ya hay muchos efectos adversos de los corticoides que tenemos que tener en cuenta. Tenemos entre los más importantes lo que es la predisposición a contraer algunas infecciones intrahospitalarias. El paciente hace episodios de hiperglicemia también. Por lo tanto, es importante saber valorar qué paciente se le podría administrar, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en realidad no hay un estudio que avale o que disminuya la mortalidad, por ende todavía la recomendación no es clara en lo que es en el paciente con neumonía severa, ¿no? El paciente con neumonía leve sí queda descartado el uso de corticoides. Respecto al tratamiento en el paciente hospitalizado, si el paciente ingresa y no tiene factor de riesgo, pues se puede administrar fluoroquinolona respiratoria y beta-lactámico más macrólido. Ahora, si el paciente, aquí sí, cuando el paciente se hospitaliza hay que ver que no tenga riesgo tanto de tener probable infección por estafilococo aureus meticilino resistente o factor de riesgo para lo que es neumonía por pseudomonas, ¿no? En los cuales tenemos que ajustar lo que es la terapia antibiótica. A ver, dentro de los factores de riesgo del paciente que puede tener estafilococo aureus meticilino resistente es que encontremos en el gram de esputo cocos gram positivos, que ya tenga previa, digamos, un hallazgo de que haya colonización por este patógeno. Después que tenga una enfermedad reciente, secundario o sugestiva de influenza, que ya haya recibido previamente antibiótico-terapia, ¿no? O sea, la antibiótico-terapia previa también es un factor de riesgo. Que el paciente tenga una neumonía necrotizante, que haya empiema, son los factores, ¿no? Ahora, ¿qué otros riesgos hay de que el paciente pueda tener colonización por estafilococo aureus meticilino resistente? Son los pacientes sin enfermedad renal crónica. Después tenemos pacientes que viven en lugares hacinados, usuarios de drogas endovenosas. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para valorar en estos pacientes, sobre todo cuando el paciente está grave, para usar lo que son algunos antibióticos como es la vancomicina y el linezolid. Ahora, ¿qué factores de riesgo tiene que tener el paciente para lo que es una infección por pseudomonas? Aquí tenemos pacientes que previamente tienen anormalidades estructurales pulmonares como las bronquiectasias, pacientes con EPOC que requieren frecuentemente uso de glucocorticoides o antibióticos, y que en el gram de esputo hay igual, no bacilos gram negativos. Para nosotros pensar en brindarles un beta-lactámico antipseudomonal, acá tenemos lo que es ceftazidima, piperacilina tazobactam como terapia, y ya en algunos casos se podrían utilizar los carbapenem dependiendo de ante qué tipo de paciente estamos. Definitivamente la neumonía tiene la comunidad va a tener una gran cantidad de patologías como diagnóstico diferencial, ¿no? Podemos tener el paciente que ingresa por edema agudo de pulmón, pacientes con tromboembolia pulmonar, hemorragia pulmonar, atelectasias, aspiraciones o neumonitis química, pacientes que a veces tienen una neoplasia pulmonar, enfermedades vasculares, vasculitis, pacientes que vienen con bronquiectasias como exacerbadas, ¿no? Y algunas patologías intersticiales también. Entonces es bueno considerarlas siempre cuando ingresa el paciente y qué exámenes nos pueden ayudar a diferenciar. Definitivamente la prevención sí es importante, como les mencioné en un momento en la charla. Cada vez hay menos incidencia de neumonía asociada a neumococo, justamente por lo que son las vacunas, ¿no? Entonces dentro de la prevención está pues lo que son evitar hábitos nocivos,
como se ha mencionado, tanto el tabaco y el alcohol, vacunarse contra influenza estacional y aplicarse la vacuna contra el neumococo, sobre todo en las personas que están en grupos de riesgo y que son los más vulnerables a hacer cuadros graves.